luego decimos que en Murcia no llueve nunca, conocemos alguna zona de gente de fuera, esto viene bien, ¿verdad? Pues bueno, no somos muy convincentes luego en nuestra demanda. Bueno, vamos a empezar con la presentación de Marta Cano, del servicio de la gerencia. Bueno, ese servicio, pero estoy también. La gerencia de bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelona, que nos va a hablar de un proyecto, yo creo que el que hay actualmente más desarrollado en toda España, sobre el programa de la transición digital para la búsqueda de empleo en bibliotecas de la provincia. La provincia de Barcelona. Ellos lo pusieron en marcha, creo que por el mes de junio, ¿no? Y supongo que ya llevan una trayectoria, desde luego, más amplia que la nuestra, para poder empezar a ver, evaluar qué resultados están. Pues ya, por qué. Pues buenos días. Espero que hayáis descansado después de la intensísima jornada que tuvimos ayer todos. Y bueno, en principio quiero agradecer a la Biblioteca Nacional de Murcia que nos haya invitado a la Diputación de Barcelona a explicar este proyecto. Está muy bien que nos hagamos propaganda, dice que es el mejor proyecto que hay. Yo ayer, oyendo lo que vosotros hacíais, que veas que son dos programas muy complementarios, pensaba, pues tenemos que hacer esto. Es decir, que aunque es verdad que los catalanes tenemos una realidad bibliotecaria un poco distinta, ¿no? Y en algunos casos pues, más evolucionada, tenemos que decir que nosotros miramos lo que hacéis en España de proyectos bibliotecarios con mucha envidia. Con mucha envidia porque hacéis cosas muy interesantes, ¿no? Y no sé si nosotros a lo mejor tenemos más recursos y no sé si sabemos hacerlo también. O sea, bueno, quiero explicar un poco el programa de la acreditación digital para la búsqueda de empleo que estamos haciendo en bibliotecas, pero antes de hacerlo, y para explicar un poco el contexto, porque yo creo que es interesante que conozcáis cómo trabajamos, voy a explicar la Diputación de Barcelona quién es y qué hacemos, ¿no? Para que entendáis que yo trabajo en una red muy grande, ¿no? Y que por tanto los servicios que ofrecemos son en esta red, no en una biblioteca individual, ¿no? Después pasar a explicar el plan antes de empezar a explicar el plan de acreditación digital, voy a intentar explicar de dónde sale este plan, porque sí que es verdad que hay un momento que nos planteamos que existe una crisis y que debemos hacer algo para los desempleados, pero todo esto viene de una reflexión estratégica anterior, ¿no? Y que creo que es interesante conocer el margen, el entorno. Y finalmente pues explicaré propiamente este programa. La Diputación de Barcelona, como sabéis, es un gobierno supramunicipal de carácter local, ¿no? Eso quiere decir que yo trabajo en una institución que es una institución pública y que no es de elección directa, es decir, que el Pleno y el Presidente es elegido por los ayuntamientos, por los representantes municipales de la provincia de Barcelona. Entonces nosotros, como Diputación, lo que hacemos es ofrecer servicios a los ayuntamientos. Nuestros clientes son los ayuntamientos, ¿no? Y aunque en bibliotecas es una excepción, hacemos algunos servicios de prestación directa a los ciudadanos. Pero cuando yo defino mis servicios, mis clientes, no veo que sean los ciudadanos finales, sino lo veo como los ayuntamientos. Entonces, la Diputación, ¿qué hace? Hace muchos ámbitos, servicios y políticas locales para dar soporte a la administración, a los ayuntamientos. Y lo hacemos desde tres perspectivas. Desde la perspectiva de la cohesión, es decir, nosotros partimos de que tenemos un territorio con 311 municipios a los que hay que dar servicio y que los ciudadanos de estos municipios, sea Barcelona, sea la capital o sea el municipio más alejado, tienen que tener pues, los mismos servicios y las mismas oportunidades en salud, en bibliotecas, bueno, en cualquier ámbito de la cultura, en servicios sociales, etc. El trabajo de la Diputación se hace desde la perspectiva de la concertación, es decir, los municipios son autónomos y esto nosotros lo respetamos. Y nosotros lo que hacemos es construir, juntamente con los ayuntamientos, instrumentos de reflexión, de planificación y de consenso. Es decir, hacemos lo que los ayuntamientos nos piden que necesitan. Los ayuntamientos son los que tienen la responsabilidad de gestionar y las bibliotecas también, ¿no? Por lo tanto, nosotros intentamos hacer lo que los ayuntamientos necesitan para llevar a cabo sus políticas, en este caso bibliotecarias. Y finalmente, se hace desde la perspectiva de las redes territoriales. El ejemplo más fuerte de la red territorial de la Diputación de Barcelona es sin duda la red de bibliotecas, pero existen otras, la red de parques nacionales, de parques naturales, etc.
Nuestro trabajo, como ya os he explicado un poco, es desde la perspectiva de tener unos modelos territoriales sostenibles para los ayuntamientos, ¿no? Que generen riqueza, que generen ocupación, que generen calidad de vida a los ciudadanos y que impulsen la cohesión social. Por tanto, estos son nuestros ejes de actuación en cualquier ámbito. Y en el ámbito de bibliotecas, concretamente dentro de la Diputación, pues existe una gerencia de bibliotecas, que somos unas 70 personas, que lo que hacemos es asesorar y dar soporte pues, a los ayuntamientos para la creación de bibliotecas nuevas, pero también para su mantenimiento, ¿no? Y nosotros lideramos una red de bibliotecas municipales dentro de la provincia. Esto quiere decir que tenemos clarísimo que las bibliotecas son municipales, que la gestión es del municipio, pero nosotros ponemos unos instrumentos para crear una cohesión territorial. Tenemos un catálogo único, tenemos un carnet único, y nosotros como Diputación ahora mismo del mantenimiento de las bibliotecas pues ponemos un 44% aproximadamente, los ayuntamientos un 52% y la Generalidad de Cataluña aproximadamente un 2%. Es decir, que las bibliotecas se sostienen por los ayuntamientos, pero el papel que hace la Diputación es de un 44%, que es muy relevante. Un poco de datos solo para... La provincia de Barcelona tiene 5,5 millones de habitantes en 311 municipios, como os he dicho. Ahora mismo nosotros tenemos 196 bibliotecas en nuestra red y 9 bibliobuses. Y estas 196 bibliotecas están en 126 municipios. Es decir, un municipio como Barcelona tiene pues, 32 bibliotecas de nuestra red, ¿no? Otros municipios tienen una, ¿no? Y algunos tienen 2, 5, existen redes urbanas dentro de los municipios. Y con los bibliobuses atendemos a 103 municipios inferiores a 2.700 habitantes, porque aunque la ley nos obliga a tener bibliotecas a partir de los 5.000, nosotros ya hemos bajado este ratio y ya estamos planificando bibliotecas en poblaciones de hasta 2.700. Y el servicio de bibliobús lo planteamos de 2.700 hasta 300. Por tanto, los que estarían por debajo de los 300 son los que ahora nosotros como Diputación no les ofrecemos ningún servicio bibliotecario. Estas 196 bibliotecas, o sea, antes lo he dicho, de la población de la provincia de Barcelona representa el 74% de toda la población de Cataluña. Es decir, que tiene un volumen de población importante. Y estas bibliotecas en estos 126 municipios llegan a 5.400.000 habitantes, es decir, al 94%. El 94% de la población de Cataluña tiene un servicio de biblioteca, ¿no? Que no es el 100%, pero es una buena cifra. Y ya para acabar los últimos datos, pues estamos hablando de una red que tiene 17 millones de visitas anuales, que hacemos 12 millones de préstamos, que en la población, pues el 40% de esta población de la provincia, los 5 millones y medio de habitantes, tiene carnet. El año pasado, en el mes de abril, hicimos el carnet 2 millones. Tenemos 7 millones y medio de registros documentales y aproximadamente nuestra red cuenta con 1.200 trabajadores, de los cuales yo diría que unos 450 aproximadamente son diplomados en biblioteconomía y documentación y el resto son técnicos auxiliares. En Barcelona existe una ley que tiene un reglamento desplegado que cualquier biblioteca pública tiene que contar con personal titulado en biblioteconomía y documentación. Un poco para cosas que salían ayer, nosotros no tenemos ninguna biblioteca pública de nuestra red. Bueno, ahora digo ninguna, a lo mejor hay 3 o 4 que sí, pero en ninguna hay una persona sola, en ninguna. En la mayoría, o sea, como mínimo son 2. Luego hay grandes bibliotecas que son hasta 30 o 40, pero en la mayoría son 2. Y en todas ellas, una de estas 2 siempre es un técnico medio. Sí, un poco para dibujar el entorno que quizás es distinto al que vosotros tenéis. Bueno, esto un poco para explicaros pues, desde dónde trabajamos y cómo trabajamos.